Mi nombre es Lenixa Vázquez y mi presentación estará enmarcada o enfocada sobre las sucesiones por causa de muerte, siendo estas sucesiones intestadas y sucesiones testamentarias. Esta última es la que vamos a estudiar de manera más amplia, el cual el testamento era definido como un acto el cual tenía que cumplir ciertas solemnidades de las leyes romanas para que surta sus efectos luego de que muere el testador. Cuando hablamos de los testamentos, parafraseamos un poco a lo que se refería Ulpiano. Ulpiano mencionaba que el testamento no era más que una manifestación de voluntad enmarcada de derecho bajo las solemnidades establecidas por la ley y de cierto modo la misma tenía que ser a través de testigos. Cuando hablamos de estos testamentos hay que hacer referencia a los requisitos, los cuales eran imprescindibles para su validez. Por lo cual uno de los requisitos primordiales o fundamentales era la muerte de la persona, es decir, la desaparición física del mismo para que surta los efectos jurídicos. Otro requisito importante era la capacidad de que el testador tuviese heredero, la capacidad de que fuera libre, sui juris, ciudadano romano, es decir, los estatutos romanos. Cuando hablamos de esos requisitos, uno primordial sería la aceptación de la herencia. Al hacer referencia del testamento, estos se caracterizaban por ser un acto unilateral, ya que se manifestaba solo el testador y era un acto enmarcado al derecho civil. La sucesión como tal era la transmisión de los bienes y de esos bienes las obligaciones del mismo, las cargas, las deudas del testador para con el heredero. La nulidad de todo testamento es que puede ser inicial, es decir, que adolecían de ciertos defectos para su validez, adolecían de ciertos requisitos y no eran válidos en sí. Cuando hacemos referencia a esa nulidad inicial, es que él mismo no tiene la capacidad de otorgar ese testamento, por ejemplo, o podría existir una nulidad sobrevenida que era válido desde el principio, pero de manera posterior dejaba de serlo, como por ejemplo que muriera el heredero y antes del testador era una nulidad sobrevenida, ya que era válido al principio, o que naciera un hijo póstumo indiferentemente de su sexo, por lo cual el mismo testamento era válido, pero no surtía su efecto ya por el nacimiento del hijo póstumo. Otro ejemplo sería de una nulidad sobrevenida, es que el testador redacta su testamento, pero cuando está antes de morir entra en la esclavitud, como por ejemplo, y no surte sus efectos jurídicos luego de su muerte. Cuando hablamos de la revocación en esencia es dejar sin efecto una disposición. Al hablar de la revocación a través del derecho romano, era que se modificaba o se suplía un testamento por otro. Cuando hablamos de esos testamentos, podemos establecer cierta forma de revocación en el derecho romano. Esas formas pueden ser uno en el derecho civil, el cual uno suplía al otro, uno modificaba al otro testamento. En el derecho pretorio era distinto, ellos establecían que no se podía modificar con el simple hecho de destruir la tablilla donde se manifestaba el testador, o romper el sello, o simplemente borrar la disposición. Existía la revocación para ello, pero Justiniano vino a establecer cierta revocación que estipulaba que cada uno del testador, antes de morir por supuesto, se manifestaba a través de magistrados o a través de unos testigos que daban la voluntad, daban testimonio fiel de la voluntad del testador de modificar su testamento. Esa era otra revocación. Para finalizar mi presentación, podemos establecer la importancia del derecho civil, del derecho romano para el derecho civil vigente. Podemos establecer podemos iniciar dicha importancia a través del artículo 807 del Código Vigente de 1942, el cual estipula todo lo que tiene que ver con las sucesiones, leyendo detalladamente cada una de esos preceptos jurídicos, el cual se le tiene que dar el cumplimiento, como todos lo sabemos. Podemos establecer que su esencia o su tratamiento jurídico viene marcado al derecho romano, pues el derecho romano tiene mucha precedencia para con nosotros los venezolanos por nuestro precepto jurídico, ya sea en materia de obligaciones, sucesiones o
otras figuras. Es también muy importante para finalizar, ya que nuestros preceptos jurídicos vienen a rodar en torno a cada uno de nuestros preceptos, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho romano para con el derecho civil, todo nuestro ordenamiento jurídico está enfocado a ese. Muchas gracias por su atención.